Este año 2020 se celebra el 125 aniversario de los estudios de química en la Universidad de Valencia. La facultad ha proporcionado a la sociedad valenciana muchas generaciones, muchas promociones de químicos que han dado a la sociedad su mejor hacer y que han demostrado además una magnífica preparación para su cometido. Destaca sobre todo la gran, y es algo que es constante a lo largo de la historia, la gran preparación básica y la versatilidad de los químicos, que han sabido desarrollarse y desenvolverse en campos diversos, de diferentes especialidades, en la industria, en la docencia, en la investigación, en la administración pública. La Facultad de Química ha participado también en el desarrollo de la propia ciencia química a través de la investigación. Desde 1932, en la que Léon Le Boucher hace la primera publicación internacional de la facultad, pasando por la primera publicación en Nature, que es de 1957, de la profesora Rosario Domingo y el profesor Fernández Alonso, hasta los grupos actuales, algunos de los cuales son grupos muy consolidados y con mucho prestigio internacional. La exposición que se pretende realizar tiene dos escenarios distintos. Un primer escenario es la exposición de los textos más significativos de química históricos, que son auténticas joyas bibliográficas, desde los siglos XV al XIX, que recogen textos relativos a la alquimia, al desarrollo de la propia química con los grandes nombres de la ciencia química como Lavoisier o Davy, hasta documentos relativos a la aplicación de la química en cualquiera de esas épocas, en metalurgia o en cosmética o en pirotecnia, por ejemplo. La otra parte de la exposición pretende demostrar la ubicuidad de la química en la vida cotidiana, es decir, el hecho de que prácticamente todas las actividades nuestras de cada día, sean con la tecnología, con los alimentos, con la propia ropa que vestimos, están relacionadas de una forma o de otra con la química. La química, como desde el principio de la historia, y no es algo específico de la química, sino de la ciencia en general, está muy ligada a la resolución de problemas cotidianos. Es, por tanto, una ciencia en origen aplicada. Solo hay que pensar que probablemente la primera gran revolución cultural de la humanidad es el descubrimiento, el dominio del fuego. Y eso es aprender a hacer una reacción química y controlarla. Posteriormente, otras revoluciones químicas han influido enormemente en el desarrollo de la humanidad e incluso la química ha dado origen al nombre de determinadas épocas históricas como la Edad de Bronce o la Edad de Hierro. Pero no solo ahí, también el desarrollo de la cerámica, que fue fundamental en la implantación de la agricultura y de las sociedades sedentarias. Los pigmentos, tanto para la cerámica como para los textiles. Por ejemplo, el descubrimiento del color púrpura de los fenicios o, por descontado, la obtención de medicamentos y remedios extraídos de plantas o de minerales o incluso de extractos de animales. La primera sistematización de los conocimientos químicos la producen los alquimistas. La alquimia es un poco la madre de la química y, como todo el mundo sabe, la pretensión de los alquimistas era obtener la piedra filosofal. La piedra filosofal lo que hacía era, servía para curar todos los males, curaba cualquier enfermedad y además podía transformar materiales menos nobles en el material más noble de todos los conocidos, que era el oro. Lo que se encontraron los alquimistas fue que no había una piedra filosofal, sino cada vez más sustancias químicas con cada vez más propiedades interesantes. Así que la transformación de la alquimia en ciencia química se produjo cuando los químicos empezaron a sistematizar y a clasificar las sustancias químicas y sus propiedades. Así aparece, hacia mediados finales del siglo XVIII, lo que ahora conocemos como la ciencia química. El siglo XIX lo que produce es el principio del establecimiento de las teorías químicas. Y así, una química que era en principio empírica, una ciencia que era en principio empírica, se convierte en una ciencia moderna. El siglo XX lo que hace es consolidar a la química como una ciencia central, que en contacto con la física, con la biología, con la medicina, con la nutrición, con la farmacia,
con ingenierías, con la ciencia de materiales, va estableciendo puentes de contacto y definiendo áreas interdisciplinares que han sido enormemente fructíferas en el conocimiento general científico de la humanidad. En estos momentos la química es capaz, primero, de determinar estructuralmente todas las sustancias químicas, o prácticamente todas, mediante la utilización de técnicas instrumentales enormemente sofisticadas. Es capaz, además, de interpretar esas estructuras y sus propiedades gracias a la aplicación de la teoría del enlace y de las teorías cuánticas químicas que permiten incluso predecir propiedades de sustancias. Es capaz también de sintetizar prácticamente cualquier sustancia que uno pueda imaginar. Sobre todo los químicos orgánicos son capaces, como si se tratase de un Lego, de componer una estructura química a partir de elementos más pequeños. Así nos encontramos en el siglo XX como la que podríamos definir la edad de, y en estos momentos podría ser la edad del plástico, o la edad de los semiconductores, o la edad de tantas y tantas tipos de sustancias químicas que en estos momentos nos rodean por todas partes. Así que podríamos mirar incluso dentro de nosotros mismos y reconocer que la propia vida es un complejo de reacciones químicas. Así que también podríamos concluir que todo es química. Una visión sobre toda esta historia, la de la química desde el principio hasta ahora, es la que se pretende en esta exposición, con los textos que van desde la alquimia hasta la química moderna y con la presentación de la historia de la química hasta la actualidad.